Bienvenidas a su programa radial Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. Le decimos en esta hora que el Señor le bendiga y que permanezca con nosotros estos 30 minutos. No le cambie a su dial por nada del mundo. Y sabe, debemos de entender algo importante en esta hora. El saber que somos una obra de Dios. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. Usted y yo somos obra de Dios. Nos dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y déjeme hacerle una pregunta en esta hora. ¿Prefiere usted creer que su vida es obra de la casualidad o obra de la grandeza de las manos de Dios? Sí, es una pregunta muy interesante. Déjeme decirle que es mucho mejor saber que fuimos creados con un propósito bien definido, en lugar de creer que somos simplemente obra de la casualidad o el fruto de la coincidencia de factores. ¿Sabes qué? Dios te creó, mi hermano, mi amigo. Dios nos ha creado. Y obviamente Él cuida de nuestra vida y se preocupa por nosotros. Por lo tanto, ¿cuál debe de ser nuestra reacción al saber que Dios se preocupa por tu vida? Pues que tú le entregues tu vivir al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que da sentido e identidad a tu vida. Él te muestra el camino a seguir. Él envió a Jesús para perdonar todos nuestros pecados. Él está a nuestro lado para ayudarnos en todo tiempo. Por eso, en su oración, usted puede decirle: bondadoso Dios y Creador, como es bueno saber que soy obra de tu mano, ayúdame a confiar cada día más en ti. Amén y amén. Ahora, el saber que somos obra de Dios nos da identidad para poder vivir, para poder existir, para poder enfrentar situaciones y la vida con coraje y determinación. Así que esta reflexión le anime a que usted pueda apercibirse a sí mismo como no una obra, casualidad o coincidencia, sino por una mano divina que le ha formado. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, estamos contentos, felices de saber que usted nos está escuchando. Gracias por hacerlo. En esta hora saludamos a toda la gente linda que nos está sintonizando a través de cualquiera de esta interesante cadena de emisoras que transmiten nuestra programación en la República Mexicana, la gran República Mexicana, y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, como también a través de la red al mundo entero. Gracias por escucharnos. Saludamos a todo el personal en cabina que continuamente abren esos micrófonos para que este mensaje pueda llegar a su hogar, a donde usted se encuentra el día de hoy. Les bendecimos. También saludamos a toda la gente linda que ya está conectada, que se conectará en Facebook. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que usted vea el video. Ahorita estamos transmitiendo en vivo. Gracias por conectarse, gracias por ver nuestros videos, por sus saludos, por sus likes y por compartir. Así que le animo, por favor. Le animo, ayúdenos a extender el mensaje de salvación, el mensaje del cambio a nuestra generación. Este es un medio evangelístico. ¿Por qué? Porque podemos llegar a miles de personas diariamente con el mensaje claro de la palabra del Señor. Así que cuando usted comparte estos videos, estamos haciendo un equipo evangelístico para que mucha gente venga al conocimiento del Señor Jesucristo. Muy bien, bueno, vamos a continuar con el tema que abrimos el día de ayer, un tema muy interesante. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Sabe?
El día de hoy hay muchos conceptos con relación al sufrimiento, el por qué Dios permite tragedias, dolor, muerte, pandemia, sucesivamente. Pero tenemos que tener una perspectiva sana, correcta, obviamente cristocéntrica, para poder entender el sufrimiento y no dejar que pues obviamente nos derrumbe y haga de nosotros estragos. Así que vamos a continuar con este tema. Estamos leyendo Job capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sabe? Al observar Ellis el coche de la policía entrar en el estacionamiento de su casa, él se preparó para recibir malas noticias. El oficial le entregó a Ellis la licencia de conducir de su hija única, de escasos 17 años, Heather, y luego le dio la trágica noticia de que acababa de morir en un accidente automovilístico fatal. Cuando su hija murió, cuestioné el amor de Dios durante mucho tiempo, recordó Ellis. Años más tarde, la esposa de él comenzó a tener problemas con la garganta. El diagnóstico médico fue esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad continuó deteriorándola hasta el punto en que ella ya no pudo hablar. Se estaba debilitando y estaba comenzando a afectar sus otros músculos hasta que ya no pudo ni escribir. Hacia el final, ella estaba sufriendo tremendamente y finalmente sucumbió a la enfermedad y murió. Eli recuerda haber gritado: Dios, te has llevado a toda mi familia. Una cosa era perder a mi hija, pero ahora acabo de perder a mi querida esposa. Admitió que la soledad que sentía estaba más allá de toda descripción. Sin embargo, su experiencia al perder a su esposa fue diferente en comparación con la pérdida de su hija. Esta vez encontró fortaleza al saber que su esposa y su hija estaban en el cielo por la fe que él había depositado en Jesucristo. En medio de su soledad, Ellis comenzó a experimentar la presencia de Dios. Vi la gracia de Dios y su misericordia de una manera que no lo esperaba, declaró él. Ellis Goldstein experimentó un tiempo de intenso dolor y sufrimiento, pero salió de su pérdida con su fe intacta y próspera. Sin embargo, sabe, algunas personas tienen dificultad para relacionarse con la respuesta llena de fe de Ellis al dolor y al sufrimiento en el mundo. Algunos podrían decir que la maldad en el mundo es demasiado abrumadora y sin propósito para que la creencia en Dios sea razonable. Aquí podemos ver, mi amigo y mi hermano, la historia de un hombre que tenía solamente una hija, querida, amada, mimada, que a la edad de 17 años, toda una vida por delante, muere fatalmente en un accidente. Al poco tiempo, su esposa también contrae una enfermedad que la va debilitando, deteriorando y muere. Llega un momento que como ser humano muy normal reacciona y le dice: Dios, me has quitado toda mi familia, porque era todo lo que tenía, su esposa y su única hija. Yo creo que fue un dolor amargo, decepcionante. Quizás los que no hemos pasado como una pérdida semejante, es muy difícil comprender, es muy difícil de la misma manera poder comentar lo que alguien puede estar pasando.
Cuando alguien ha perdido un hijo, una hija, se dice que es uno de los dolores más terribles que el ser humano puede experimentar. Ahora usted, sí, como auditorio, como persona que nos escucha o nos ve, puede identificarse con ello. ¿Sí? Con ese dolor, con esa tragedia, con esa tristeza que no le deseamos absolutamente a nadie. Pero sabe que este hombre en medio de su dolor pudo ver a Dios cerca de él, consolándole y dándole la ayuda para poder superar esa crisis. Como seres humanos no estamos capacitados, facultados para tanta tensión nerviosa, tanta presión emocional. Y es cuando necesitamos, mi amigo y mi hermano, acudir a Dios. El que nos formó, el que nos hizo, el que sabe por el dolor que se puede estar pasando y sobre todo el que puede ayudarnos a poder ponernos una vez más en pie y que nuestra vida continúe por lo que nos queda, el resto de la familia, los nietos, la vida sucesivamente. Ahora, cuando vamos a definir el sufrimiento, ¿cómo podemos definirlo? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuáles son estas curvas en el camino que Dios pone en ese camino de la vida que debemos considerar cuidadosamente? En pocas palabras, el sufrimiento, escúcheme, es cualquier cosa que hiere o irrita. Ese es el sufrimiento, cualquier cosa que hiere nuestra vida, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que hiere o irrita. El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. Ahora, en el diseño de Dios, mi amigo y mi hermano, también es algo para ponernos a pensar. Fíjese, cuando describimos el sufrimiento desde una lógica humana, pues podemos describirla como un dolor, como algo que nos lastima, algo que nos hiere. Pero desde la perspectiva de Dios, debemos de entender, aunque pueda quizás costar entender por un momento, todas las personas que han pasado por tragedias impresionantes, indescriptibles, y que se han sometido a Dios y que le han pedido la ayuda y pudieron sobresalir, que pudieron salir adelante en ese tipo de circunstancia, ahora pueden experimentar a Dios de una manera totalmente diferente. La perspectiva que tienen de Dios ha cambiado y están en una posición de poder aconsejar, de poder ayudar, de poder darle una palabra a alguien que en este caso esté pasando por algo semejante. Entonces, en el diseño de Dios, desde la perspectiva bíblica, el sufrimiento, escúcheme, es una herramienta. Sí, una herramienta. Ahora, las herramientas, ¿para qué son? El carpintero, el albañil, el soldador, todos aquellos que tienen un oficio, que usan herramienta, obviamente la herramienta les facilita el trabajo. La herramienta es un medio para lograr un objetivo. De la misma manera, el sufrimiento en las manos de Dios es simplemente una herramienta, escúcheme, que Dios usa para llamar nuestra atención y lograr sus propósitos en nuestras vidas, de manera que nunca ocurriría sin la prueba o la irritación. Y es algo que quizás es difícil de concebir, decir, pero ¿cómo? ¿Verdad? Muchas veces cuando pasamos por un dolor, por una tragedia, lo primero que sale de nuestros labios es ¿por qué a mí? Cuando vamos madurando, entonces podemos entender que no es por qué, sino para qué. Dios siempre saca lo mejor de las peores circunstancias. Ahora vamos a ver algunas frases sobre el sufrimiento. Por ejemplo, Luis Sepúlveda expresó lo siguiente: el sufrimiento no tiene mayores explicaciones.
es parte del equilibrio de la vida. Se vive entre la alegría y el sufrimiento. ¡Wow! Y esta es una realidad, ¿no?, que este autor nos hace ver de lo que el sufrimiento representa. Ahora, cuando decimos, ¿quién anhela sufrimiento? ¿Quién anhela un padecimiento? Pues nadie. Y no queremos ni siquiera problemas, no queremos que nos duela ni siquiera una uña, no queremos que nada malo acontezca, ¿no? Y es normal, como seres humanos, queremos subsistir y que cuando conocemos a Dios en nuestra oración modelo, siempre le decimos, Señor, y líbranos del mal. Pero ¿sabe qué? Como dice este autor, el sufrimiento no tiene mayores explicaciones, o sea, no tenemos que ser todos una elocuencia para poder describir lo que es el sufrimiento. Simplemente el sufrimiento es parte, dice este autor, del equilibrio de la vida. Quizás no lo entendemos cuando estamos pasando por ese proceso, pero una vez que salimos, podemos entenderlo claramente. Decimos, bueno, perdóname, Señor, porque no lo entendía. Ahora, una vez más, como seres humanos, pues no estamos hechos para el sufrimiento. Por ello necesitamos recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque el sufrimiento puede traer depresión, puede traer una vejez prematura y una muerte prematura, puede contraer enfermedades muy graves que pueden deteriorar el ánimo, el entusiasmo, la vida sucesivamente. Entonces debemos de entender que el sufrimiento es parte del equilibrio de la vida, se vive entre la alegría y el sufrimiento y es una realidad. Thomas Merton expresó, mientras más intentes evadir el sufrimiento, más sufrirás. Elizabeth Elliot dijo, queremos evitar el sufrimiento, la muerte, el pecado, las cenizas, pero vivimos en un mundo aplastado, quebrantado y desgarrado. Un mundo que Dios mismo visitó para redimir. Fíjese qué interesante concepto, ¿no? Vivimos en un mundo fracasado, en un mundo cruel, en un mundo quebrantado y desgarrado. Un mundo que Dios mismo tuvo que hacerse hombre, fíjese, y tuvo que descender en la persona del Señor Jesucristo, visitar esta humanidad caída para poder redimirla. Por ello es importante conocer la labor de Jesucristo a favor de nuestra redención, a favor de nuestra salvación, de poder rescatarnos de esa condenación eterna y que ahora Él nos da sentido y nos da valor para enfrentar cualquier tipo de crisis. Dijimos, no por ser cristianos no vamos a padecer, no. Leíamos el día de ayer un versículo que nos hablaba que es necesario que a través de padecimientos pues obtengamos, ¿verdad?, nuestra vida eterna, lleguemos al cielo con el Señor. Entonces dice, recibimos su vida derramada. Y si se nos permite el alto privilegio de sufrir con Él, podemos entonces derramarnos por los demás. ¡Qué interesante! Fíjese, esta mujer que experimentó el dolor en su propia familia, la pérdida de su esposo, de la familia de una manera tremenda, pues ella dice, y si se nos permite el alto privilegio de sufrir por Él. ¿Cómo veía ella el sufrimiento después de haber pasado por ello? Pues lo veía como un privilegio. Entonces esto no es para todos. Esto es para aquellos que realmente se conectan con Dios, que realmente Dios en sus vidas es céntrico, es especial. Muy bien, Agustín dijo, Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero nunca uno sin sufrimiento. Aún Jesucristo, obviamente, pasó por estas experiencias. Ahora veamos algo interesante que quisiéramos observar en esta hora, es de que quizás usted puede decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué toda la gente está bien? Porque a toda la gente le va bien, todos sonríen, todos están felices, todos los hogares unidos, las familias juntas. Pero ¿por qué a mí esta enfermedad? La pérdida de un ser querido, este dolor que dejó la pandemia, ¿sí?
la pérdida que hubo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, debemos de entender algo, mi amigo y mi hermano, para poder lidiar con el sufrimiento y no verlo como una plaga negra que se aproxima y que nos va a hacer pedazos. No. Necesitamos tener una perspectiva correcta, sana, dijimos cristocéntrica, para poder balancear y que nuestra vida continúe aún después de la pérdida. Y debemos de entender algo, una verdad muy importante. ¿Cuál es esa verdad? Que el sufrimiento, aunque usted no lo crea, es una experiencia universal. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, el sufrimiento es una experiencia universal. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que el sufrimiento no está limitado a cierto tipo de personas, a cierta cultura, a cierta zona. Todos y todas, en cualquier parte del mundo, experimentaremos sufrimiento en algún momento de nuestra vida. Entonces no se puede escapar, por más que quisiéramos, de la realidad de que la Biblia enseña, escúcheme, que el sufrimiento no es una experiencia única. Es decir, aquí solamente yo estoy sufriendo, para nada. No. No es una experiencia extraña, no es una experiencia sorprendente. Sabe, el apóstol San Pablo habla del sufrimiento y él asume la responsabilidad la universalidad del sufrimiento. Veamos, él ve el sufrimiento no como algo local, como algo que le sucede a una persona, sino lo ve de una forma universal. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Y comienza con una frase muy interesante que nos arroja luz a cada uno de nosotros para tener una perspectiva más balanceada, más correcta con relación al sufrimiento. Y él dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. Este es un hecho, una realidad. Y sabe, aquí el apóstol San Pablo está hablando obviamente inspirado por el Espíritu Santo. No es un capricho de él, no es un sentimiento, una emoción que nació por la casualidad, sino es el Espíritu Santo hablando a través de él y hablándote a ti y hablándome a mí. Él dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. Esto es una realidad. Ahora, el hecho de aceptarlo es otra cosa. El hecho de decir, no, yo no quiero el sufrimiento. Y muchas veces pasamos día con día rechazando aquí, rechazando allá, a través de declaraciones de que no y no y no. Pero la Biblia lo dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. Pero lo importante de esto, dice, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Entonces yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. ¿Y a quién se refiere cuando dice tenemos o cuando dice vamos a recibir? Pues está hablando de todo el mundo, todo aquel que escucha, todo aquel que atiende, ¿sí? Va a ser para todos. Aunque algunas personas parezcan tener las cosas más fáciles que otras experimentan sufrimiento de un tipo u otro. Para algunos puede ser, por ejemplo, la mala salud, cualquier enfermedad, una enfermedad que no se esperaba o una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad mortal. Para algunos puede ser la muerte de seres queridos, la dificultad económica, la opresión política, puede ser un fracaso personal o una decepción en su trabajo o en su escuela. Puede ser cualquier desastre natural como huracanes, pueden ser tornados, pueden ser inundaciones, tsunamis, temblores o en su lado contrario también graves sequías. Puede ser la inhumanidad del hombre para con el hombre de la misma manera. ¿Cómo qué? Como las guerras, como la esclavitud, como la violencia. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Entonces debemos de entender al respecto que todos los días, cuando prendemos los noticieros, cuando los vemos en las redes sociales, en cualquier medio impreso,
Podemos ver el dolor de la guerra el día de hoy, en pleno siglo XX. Podemos ver las primeras notas de la mañana: asesinatos, secuestros, violaciones, persecuciones por todo el mundo. Pero sabe, cuando estas situaciones golpean cerca de la casa, el sufrimiento muchas veces puede cambiar la perspectiva. Cuando el sufrimiento llega a la vida, quizás aquel rostro radiante, aquella alegría, aquella felicidad, aquella alabanza que se expresaba, tiende a disminuir. Pero una vez más, porque el sufrimiento es parte de la vida y no podemos negarlo, necesitamos encontrar las herramientas, necesitamos encontrar el por qué Dios permite ese sufrimiento, cuál es la finalidad, pero que al fin de todo podamos salir airosos, podamos salir victoriosos, podamos decir: Señor, aquí está mi vida. A veces nos duele la pérdida de nuestros seres queridos y los lloramos. Hay gente que se va con ellos a la tumba, que no puede vivir sin ellos. Pero sabe, si tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, cuando un ser querido parte a la eternidad, sabemos que va directo a los brazos tiernos del Señor Jesús, si él o ella amó al Señor. En Cristo no hay pérdida, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Él. Por eso, mi amigo, mi amiga, el día de hoy asegure su vida. El día de hoy también usted prepárese para la eternidad. ¿De qué manera? Abriendo la puerta de su corazón, porque el sufrimiento puede que esté en su vida el día de hoy. Y si no está, va a llegar. ¿Cómo va a responder? ¿El sufrimiento va a acabar con usted? ¿O usted va a salir airoso? Bueno, depende de la decisión que usted tome. ¿A quién confía su vida y quién es su ayudador? Por eso, si usted no tiene a Jesucristo, hay un grave peligro. Pero si usted lo tiene, usted puede tener certeza. Venga a Él en este momento. Quisiera hacerlo. Ahí donde usted se encuentra, si puede cerrar sus ojos, hágalo y dile: Padre Celestial, en este momento yo anhelo voluntariamente rendir mi corazón a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te invito a que vengas a ser el Rey y Señor de mi vida y me des la fuerza para vivir por Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias porque en ti encontramos respuestas. El sufrimiento, Señor, es uno de esos temas complicados, espinosos a tratar y a entender. No lo sabemos todo y no estamos preparados emocionalmente para ningún tipo de pérdida o sufrimiento. Oramos por las personas que el día de hoy mismo, en este preciso instante, han recibido una noticia fatal. Han escuchado una noticia muy triste para su vida. Pido, Señor, que cubra su mente, su corazón y puedas traer paz. Esa paz que solamente tú sabes brindar. Que ella pueda, Señor, tener la fuerza. Tú le des la fuerza para superarlo. Y te pido, Señor, por cada persona que quizás a causa del sufrimiento se ha retirado de ti. A causa del sufrimiento ha expresado palabras, Señor, agresivas en contra tuya. Que puedas tener misericordia, que puedas consolar ese corazón, puedas hacerle entender que el sufrimiento siempre persigue algo positivo después de ello, desde una perspectiva bíblica y sana, y que podamos confiarte a ti por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, en esta hora, gracias por vernos y escucharnos. El pastor Raúl Castro se despide, como siempre, deseando que tenga un excelente y bendecido día.